estamos con la compañía del doctor Tomás Castro. Hemos querido hacer esta panorámica, si se quiere, o una cartografía del sistema de justicia de la República Dominicana y lo que nosotros entendemos, porque vamos a hacer varios programas de este tipo, que debe pasar con lo que es el sistema de justicia, porque es el único orden que permite el control del poder y el control de todo lo que tiene que ver con el bien común de todos los dominicanos, que es todo lo que el Estado, todo lo que es el patrimonio, todo lo que crea el Estado en su devenir. Entonces, Tomás, yo quise hacer este programa contigo y es hasta cierto punto una aventura que voy a hacer, porque ríete tú. Para mí es un honor. Bueno, Tomás, ¿qué está pasando en este país donde tenemos un sistema de justicia y un sistema político que se da el lujo de perseguir fiscales, de perseguir jueces, de perseguir policías y perseguir militares? Un sistema político. O sea, yo estoy hablando de los elementos que integran el sistema de justicia de un país. Hablo de las Fuerzas Armadas, hablo de la policía, que son los que se encargan de... Hablo de los fiscales, o sea, Ministerio Público, y hablo de la judicatura. Un sistema que persigue jueces, un sistema político que persigue jueces, persigue fiscales, persigue policías y persigue militares. De manera formal, en la República Dominicana hay un sistema de justicia, de manera formal. Pero de manera real, no existe un sistema de justicia. La justicia en la República Dominicana es parte del esquema preparado con la finalidad de que la corrupción y la impunidad pueda ser manejada a través del poder que se ejerce a través de los órganos superiores, que son el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso tú te vas a encontrar que le permitían al Congreso arrogarse funciones que no tenían, porque se asignaban fondos para repartírselos entre ellos ahí, en lo llamado barrilito, cofrecito, porque era una especie de la ración del BOA, de que hablaba aquella vez el director del periódico Listín Diario, el señor Herrera, Rafael Herrera, que decía que el BOA es un anfibio, un reptil, que cuando come y está lleno es manso y tranquilo, en cambio cuando está hambriento es sumamente agresivo. Voraz. Entonces por eso don Rafael Herrera hablaba de la ración del BOA. Al BOA había que darle la ración para que mantuviera su tranquilidad. ¿Cómo se manifestó aquella vez el programa PEME? Pagar para no matar. Entonces, mientras a los tigres de los barrios se le daba romo, marihuana, y cocaína, y se le daba los pesos para que nadie en un barrio podía protestar por nada, porque los tigres eran la seguridad, era el control social. O sea, no, este barrio no se puede calentar. Aquí mucho cuidado que me queme una goma o me tira una piedra, porque tenemos que estar frío, porque le daban la ración del BOA. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, por qué mucha gente no quiere a Miriam Germán, o no la querían en la Suprema Corte de Justicia, porque Miriam Germán fue capaz de dar un voto disidente en el caso de una querella que le puso Guillermo Moreno a Leonel Fernández. Entonces, con ese voto, la Suprema le dio un archivo definitivo al expediente, a la querella que puso Guillermo Moreno a Leonel Fernández con el voto disidente de Miriam Germán. Entonces Miriam Germán no era conveniente
para los grupos hegemónicos de la corrupción y la impunidad en el país, todavía hay que sacarla del medio. Lógicamente usaron un método totalmente bochornoso, porque la gente que estaba en eso no tiene capacidad intelectual, porque podían haber hecho algo parecido si el intelecto que estuvieran en el camino hubiese sido diferente. Pero este es un patán, Jean Alain es un patán y Danilo es un patán. No tienen calidad intelectual, no tienen intelecto necesario para crear un drama de tal manera que lo que ellos busquen se le dé y pase desapercibido. O sea, lo malo que parezca bien. Exacto. Entonces, ¿a quién dejaron en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pusieron al encargado de campaña del PLD en San Cristóbal como presidente de la Suprema. Pusieron a una serie de individuos que están relacionados con algunas oficinas de abogados asesores de políticos del gobierno. Pero él dice hoy en el periódico El Caribe que él ha hecho todo lo que él ha podido porque la justicia funcione bien. ¿Quién? O el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ese individuo no es un abogado. Ese señor es un político. Que diga, su papá sí fue un abogado, pero él no es un abogado. Porque dice Ángel Osorio y Gallardo que el abogado, el licenciado en Derecho, que es maquinista de un tren, podrá ser todo lo licenciado en Derecho que quiera, pero lo que en definitiva es maquinista de un tren. Entonces ese señor podrá haberse graduado en las Sorbonas de París, o podrá haber ido a Harvard, pero en definitiva seguirá siendo un político. Un activista político. Un activista político. Ahí salió con una gorra con Gonzalo en una de las caravanas. Entonces, individuos como ese es lo que le interesa a este poder, porque este es un poder que definitivamente ahora tendrá que haber un cambio, no como consecuencia de las acciones del PRM ni de Luis Abinader, no, es que ya hay un sector social que se ha empoderado y que es a lo que le tiene miedo Danilo y Leonel. Es a lo que le tiene miedo, porque ese sector ya dijo, mire, si aquí en enero no hay presos, si no hay procesos políticos y judiciales, aquí va a haber problemas. Entonces a eso le tiene miedo no solamente Leonel y Danilo, le tiene miedo también los que van a ascender al poder ahora. ¿Tú crees que es posible que en medio de esto, buscando respaldo de grupos económicos, venga Danilo y emita un decreto otorgándole un aeropuerto? Que no es más que cháchara política, te voy a decir por qué. Para aprobar un aeropuerto internacional, hay una institución que es la FDA, la Federal Association Aviation, que cuando se va usted puede aprobar 10 aeropuertos internos en un país, eso es un problema interno de cada país, pero cuando se trata de un aeropuerto internacional, tú tienes que tener la certificación de la FDA, de lo contrario tú no puedes salir de este país. Lógicamente, aprobarle un aeropuerto a una gente en un país donde se trafica tanta droga. Se persigue militares, se persigue fiscales, se persigue jueces, aquí por el tráfico de drogas. Sí. Pero el caso más patente lo tenemos en la propia Dirección Nacional de Control de Drogas con el general José Eugenio Matos de la Cruz. Ahí. Tú que tienes muchos expedientes y que manejas muchos expedientes, ¿cómo es posible que en este país un presidente, un general, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, renuncie por un alijo de cocaína en un muelle de este país y que eso no provoque ningún tipo de reacción, ni política, ni social, ni económica, ni en ningún sentido? Es que no, mira, ahí en el puerto multimodal Caucedo, agarraron un alijo de droga que iba para España, que era de Arturo del Tiempo. Y ahí quienes salieron sancionados fueron los que encontraron la droga, los que incautaron la droga.
En el gobierno de Leonel Fernández. Sí, en el gobierno de Leonel Fernández. Y déjame decirte, y atención Luis Abinader y el PRM, me han llegado algunas versiones de que un grupo de militar y policial que supuestamente dio cuarto para la campaña y que pretenden que lo nombren jefe de la policía o de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese grupo que tiene varias cabezas, Guillermo Guzmán Fermín, Rosado Mateo, Rosado Vicioso, Joan Liriano, es un grupo delincuencial. Ese es un grupo delincuencial capaz de hacer 3 operativos de tráfico de drogas hacia Europa, específicamente a los Países Bajos. Y finalmente, cuando el último le sale mal, actúan como si ellos fueran los héroes a encontrar la droga, que es el caso de Punta Cana. El caso de Punta Cana. ¿Y el DICAN? No, pero el DICAN ya es otra cosa. El caso del DICAN es que a los que agarraron la droga fueron los que sancionaron porque la droga era de un alto oficial militar y policial, en complicidad con un alto funcionario del gobierno. Porque aquí también ocurre eso. Agarran una droga y resulta que la droga, ¿de quién era la droga? En definitiva, la droga la agarraron, supuestamente, sometieron a un agente a la justicia, no hay droga en el expediente, la droga, a los que tenían la droga no fueron sometidos a la justicia y la droga fue recuperada por los dueños de la droga. Esa es la realidad. Sí. Yo te pregunto, Tomás, cuando en un país los jueces están aterrados por el sistema político, tú que eres abogado y que tienes que convencer a un juez de que en la defensa de, porque es lo que tú haces permanentemente, en la defensa de un acusado, ¿qué le llega a ese juez cuando está de por medio el poder político? ¿Cómo el juez sale de esa encrucijada? No, para él no es una encrucijada, ni lo piensa 2 veces. Es su amo. Porque es que esos jueces lo ponen en los cargos con compromisos anticipados. Yo tengo un caso en San Pedro de Macorís. El juez Efraín Silva Mercedes. Le lleva es juez del Tribunal de Menores de Niñas y Adolescentes. Le lleva un caso que tiene que ver con un senador. Y él falla en contra de los intereses del senador y se le arma un expediente, se le cancela, el Consejo del Poder Judicial le cancela. ¿Y cuál es la situación de ese juez hoy? En su casa. En su casa. Por actuar bien. En su casa. O sea, un sistema político que persigue jueces, que persigue fiscales, que persigue militares, que persigue policías, ¿se puede creer en él? Es que es una mafia completa, en definitiva. Eso es un asunto que se maneja todo desde un mismo centro del poder. Sí, dime. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, el Departamento de Violencia de Género y Abusos Sexuales, eso es una asociación de malhechores. Ahí, mira, y es todo. Yo recuerdo, yo tengo un cliente que tiene un restaurante en la zona colonial. Y la autoridad, un muchacho llegó con una cédula de un hermano, de su cédula, enseñó la cédula, el hermano muy parecido a él, o sea, pasó con la cédula, y al rato llegó la autoridad, la fiscalía, la policía de turismo. Aquí hay menores en la discoteca. Y el muchacho levantó la mano. Yo soy menor. Cerran el negocio y se llevaron presos los dueños. Cuando yo averiguo, pagó otro restaurante que estaba cerca de ese, que ese le estaba haciendo una competencia fuerte y había que cerrarlo para que la gente fuera al otro. A esos niveles se manejan las cosas aquí.
Tomás, estamos hablando de un fiscal independiente, que es lo que más me ha interesado. De hecho, este preámbulo para que hablemos de esta estructura constitucional del famoso fiscal independiente. ¿Qué tú crees de eso? Es que lo que se necesita no es un fiscal independiente, lo que se necesita es una persona seria, una persona honesta, una persona capaz y que tenga lo que los hombres tienen que tener bien puesto, o las mujeres. Es tan sencillo como eso, porque independiente yo creo que ni Dios. Entonces, no es un asunto de independencia, porque si tú te pones a buscar una persona independiente, te va a pasar varios años buscándolo, porque Diógenes, en la antigua Grecia, con su linterna, busca un hombre honesto. Con su lámpara en mano, buscaba a ese hombre honesto y no lo encontró. Entonces, no se trata de buscar un hombre independiente, porque tú no lo vas a encontrar, porque todo el mundo tiene alguna tendencia. Pero lo que hay que buscar es una persona seria, persona honesta, y que tenga la capacidad y la entereza necesaria para hacer lo que hay que hacer. Señores, aquí en el 1928, cuando el presidente Horacio Vázquez quería prolongar su mandato, le mandó al secretario de Justicia, que era el procurador general de entonces, una solicitud de que opíneme respecto de si yo debo seguir en el poder. Y el procurador de entonces le dijo: no, mire señor, usted lo eligieron hasta el 28, váyase de ahí que usted no tiene nada. Y los jueces de la Suprema también, Rafael Justino Castillo, que integraba esa Suprema Corte de Justicia, le dijo que no, y otro juez apellido Pérez de Santiago. Esa gente no eran independientes, pero eran gente seria, se respetaban, tan sencillo como eso. Entonces aquí lo que no se pongan a buscar gente independiente, porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Aquí lo que hay que buscar es gente que tengan entereza, que tengan capacidad, que tengan formación. Por ejemplo, y no quiero yo ponderarme, pero yo soy incapaz de estar en un lugar que tú me nombres y yo de que recibí una orden tuya. No. Si la ley lo contempla y lo permite, lo que tú me estás pidiendo, yo te puedo complacer. Pero si no, olvida y tumba, que no lo voy a hacer nunca en la vida. Entonces eso es lo que se necesita, una gente que sea capaz de decir que no. De decir que no. Lógicamente aquí todo el mundo está buscando padrinos, porque esa es otra. Están buscando padrinos, están desechando gente, están ofertando otros y todo por el estilo. En definitiva, reitero, que con quien van a tener que pelear aquí es con esa juventud que tomó la Plaza de la Bandera y con esos guardianes de la democracia que se pueden constituir conjuntamente con Marcha Verde en un bastión que hasta ahora es social y ciudadano, pero puede constituirse en un bastión político, no partidario, sino político para una acción específica, como ocurrió a la muerte de Trujillo con la Unión Cívica Nacional, que se convirtió en un bastión político. Sí. Y posteriormente cometieron el error de convertirlo en un partido, y entonces quizás el objetivo final de su formación perdió esencia. Pero aquí van a tener que hacer cosas, y pueden hacer todo lo que les dé la gana, y pueden buscar todos los padrinos que busquen, pero aquí hay cosas que hay que aclararlas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la administración de Franklin Almeida se hayan gastado 45 millones de pesos en bebidas en interior y policía, por ejemplo? Para decir un caso. En bebida. En bebida. Y lo mismo en la presidencia de la República hoy. Pero ¿cómo es posible que el Banco Nacional de la Vivienda, el BNB, hoy convertido en Banco Nacional de las Exportaciones, le haya prestado a la gente
del vertedero de Duque De Alajún. a la Alajún le haya prestado un dinero que no hay forma de recuperarlo. Porque ¿cuál es la garantía de Alajún? Si esos terrenos no son de ellos. Pregunto. De las preguntas estúpidas así que uno se hace. ¿Cómo es posible que Luis Abinader deje en el Banco Central a un señor que acaban de aprobarle una ley de 650 mil millones de pesos para capitalizar el banco porque usted lo descapitalizó? ¿Cómo es posible que un individuo que fuera capaz de descapitalizar el Banco Central de un país me lo dejen en el cargo? Pregunto yo. Yo soy Pensaba que era yo solo que tenía esa yo idea. soy un estúpido. Yo no conozco de finanzas, yo no conozco de economía, yo no conozco de nada, pero yo estoy haciendo esa simple pregunta. Bueno, yo desconozco las intenciones de Luis. Si es para dejarlo ahí, para que este señor aclare una serie de cosas que han pasado y finalmente mandarlo con el grupo que tiene que mandarlo para Najayo, entonces yo lo voy a entender, porque de otra manera no lo entiendo. Porque la gente demuestra capacidad y demuestra idoneidad con los resultados. Con los resultados. Con los resultados. Usted administró este país y usted ha dejado en quiebra la institución que usted administró, 650 mil millones de pesos. Pero otra cosa, ¿cómo es posible que aquí yo te voy a traer, te voy a hacer llegar? Yo tengo el proyecto de ley de gastos públicos convertido ya en ley, el presupuesto del año pasado, donde esa asociación de malhechores que está ahí frente a la bolita del mundo, que no son las prostitutas que están en la bolita del mundo, es al frente en el edificio, sí. Le aprobaron a este gobierno 250 millones de dólares en el presupuesto para emitir bonos soberanos. Pero ya en medio de la pandemia le aprueban 150 mil millones de un presupuesto complementario. Ve sumando, 2.500 millones de dólares más 150 mil millones de pesos. Pero además de eso, cogen 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones. Y sigue sumando para que tú veas por dónde vamos. Y todo eso era supuestamente para combatir la pandemia. ¿Y entonces? ¿Qué se hicieron todos esos dineros? ¿Qué se hizo todo ese fondo? ¿Dónde está el resultado de la inversión de todo ese dinero para combatir la pandemia? ¿Dónde está? Entonces, toda esa gente que estuvieron involucrados en eso. Mire, Danilo, yo lo voy a aplaudir. Vaya e inaugure a Punta Catalina. ¿Tú sabes por qué? Porque después que se inaugure Punta Catalina, ya el Estado está certificando que está recibiendo la obra. Sí. Y después que la recibió, está exonerando al constructor. Sí, señor. ¿Usted me recibió? Entonces, todo lo que ahí ocurra a partir de esa inauguración tiene un solo responsable. ¿Quién la recibió? ¿Quién la recibió? ¿Y quién la inauguró? ¿Y quién la inauguró? ¿Y quién pagó para hacerla? Sí. Y los estudios de cuánto es el costo de esa obra están hechos. Y lo que se pagó de sobrevaluación también. Mira, yo en el caso de que Luis Abinader entienda que yo puedo colaborar en algo, porque uno nunca sabe. Hay una persona que para mí sería de primordial importancia. Y es el señor, ¿cómo se llama? El hombre que trabajaba como de Bre. Ángel Rondón. Es una persona de vital importancia. Yo lo exoneraría a él. Hicieron un trato. Sí. Porque Ángel Rondón dijo que el día que se conozca el juicio de Punta Catalina, de Odebrecht, debería celebrarse en el Palacio de los Deportes. Porque estamos hablando de más de 600 gente vinculada con ese robo.
Entonces con el Rondón, Rondón, siéntate aquí, ven, vamos a hablar. Yo te voy a exonerar a ti de todas las cosas. Lo único que tú vas a tener que devolverme parte de los cuartos que tú tocaste, porque tú tocaste. Claro. Pero dime, explícame, estos codinomes, dime quién es el número uno, quién es la Casa Grande, quién es el Salvador, quién es... Dime los nombres de toda esta gente. Y yo te voy a exonerar. Señores, el tiempo en televisión es, como ustedes saben, un dictador igual que Danilo. Yo espero volver a reunirme con Tomás y con otros juristas, con otros abogados fogueados en los tribunales, para ir arrojándole luces sobre este tema que yace en la mente de mucha gente en este país. ¿Qué va a pasar con la justicia? Y como todavía no hay señales, vamos a seguir pergeñando los ditirambos del sistema de justicia de este país. Nos veremos mañana y gracias, Tomás. Siempre, hermano.